Muy buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de la refracción subjetiva. Mi compañera y yo, Carol Dayana Ramos Orjuela, y quien les habla, Gabriela Calderón Hernández. ¿Qué es la refracción subjetiva? La refracción subjetiva es una técnica que compara un lente con otro para llegar a una combinación de lentes que resulte en el máximo de agudeza visual. Se supone que obtenido el valor de la refracción objetiva, es posible pensar que con este dato ya se podría ordenar la corrección óptica del paciente. Sin embargo, hay algunos factores que obligan a valorar la refracción subjetiva, tales como el balance de la acomodación, los errores propios de la refracción objetiva, los casos en los que la refracción no se logra de manera adecuada, por ejemplo, en opacidades en los medios, irregularidad en la córnea, entre otros. Los equipos que vamos a utilizar para realizar este examen es el retinoscopio, un forópter, oclusor, en su defecto caja de pruebas y montura, y un optotipo en visión lejana. Procedimiento de la refracción subjetiva. Primero que todo, tenemos que conocer el objetivo de esta técnica. Esta técnica trata de conseguir la combinación de lentes esferocilíndricos más positivos o menos negativos que proporcionen la máxima agudeza visual y comodidad al paciente. Esta técnica se realiza de forma monocular, terminando inicialmente el eje seguido de la potencia del cilindro para finalmente comprobar la esfera. De esta retinoscopía se requiere de total colaboración del paciente. Pasos para la refracción subjetiva. Primero tenemos que colocar al paciente correcta y cómodamente la montura de prueba sur forópter, ajustando la distancia pupilar de lejos. Después iniciamos con el valor neto de la retinoscopía que nos había dado previamente. Primero realizamos el ojo derecho ocluyendo el ojo izquierdo. Después de esto, lo primero que hacemos es miopizar al paciente, es decir, adicionar esfera positiva o disminuir esfera negativa, hasta una agudeza visual próxima de 20/100 o 20/120, con lentes de aproximadamente más 1,50 dioptrías o más 2 dioptrías para miopías e hipermetropías de baja magnitud, mientras que si presentamos alguna hipermetropía alta, se requiere mayor miopización. Siempre debe medir la agudeza visual para corroborar que se logró miopizar adecuadamente al paciente. Si en algún otro caso la miopía es elevada, se debe iniciar el proceso con una corrección parcial para alcanzar el nivel de la agudeza visual requerido para el examen. Después de esto, miramos el cilindro de la retinoscopía. Si es menor a 2 dioptrías, lo descartamos en su totalidad e iniciamos el examen solamente con el componente esférico. Si es mayor, se deja la mitad. También se considera que en algunos casos, si el cilindro es mayor a 3, se puede dejar la totalidad. Y en otras formas, es posible retirar la totalidad del cilindro para realizar el examen con emborronamiento y diafragmático. Después de esto, debemos reducir lentes positivos en pasos de 0,25 dioptrías o aumentar lentes negativos en pasos de 0,25 dioptrías hasta que el paciente alcance la agudeza visual de 20/40. Pero es importante recalcar que solamente se deben ver unas pocas letras del 20/30, haciendo así el masaje acomodativo. Este se alcanza al aumentar el poder esférico positivo en pasos de 0,25 dioptrías y luego disminuir el poder esférico positivo en pasos de 0,50 dioptrías hasta llegar a la agudeza visual indicada. Y después de esto se espera que cada 0,25 dioptrías positivas que se disminuyan permita mejorar una línea de agudeza visual y se pueda tener como referencia la tabla de Egler, que es la que tenemos ahí aquí en la diapositiva, para valorar la mejoría de esta. Si se trabaja con montura de pruebas, se puede indicar el cierre de los ojos mientras se hace el cambio de los lentes. Para determinar el eje y el valor del astigmatismo se presenta el dial o el reloj astigmático. Vamos a iniciar explicando el dial y se indaga al paciente qué línea ve más oscura o retenida. Este método se fundamenta en la que la imagen retiniana de un punto dependiente de la posición de la retina con respecto a los focales de Strum. En un ojo astigmático miopizado con ambos focales por delante de la retina, siempre verá más nítida una línea del test, y esta será la que esté más alineada con la focal más hipermétrope. Si esta trabaja con el dial, dependiendo de la respuesta, se deberá colocar el eje del cilindro a 90 grados de dicha línea más oscura o retenida. Y ese sería el que se conoce como el paradoja astigmática.
Si registra dos líneas nítidas o más, trace una bisectriz y ubique el eje del cilindro perpendicular a la bisectriz. Es decir, un ejemplo, si el paciente manifiesta que ve más nítida la línea 11, aquí está, se coloca el eje corrector a 75 grados. Este optotipo pues tiene el eje correspondiente a cada número. Si el paciente afirma que ve más nítidas las líneas 6 y 7, entonces debe tomar la bisectriz de estas de la siguiente manera. Se suma 0 más 15 y se divide por 2. Es decir, que se coloca en el eje corrector de 75 grados. Ahora vamos a mirar el del reloj astigmático. Este nos ayudará a determinar el componente del cilindro en la prescripción. Lo primero que vamos a hacer es retirar el lente del cilindro y vamos a miopizar con una esfera positiva más o menos de 1 dioptría. Es importante tener pues el optotipo a visión lejana y le vamos a indicar al paciente también qué línea ve más nítida. Y vamos a aplicar la regla del 30. Es decir, si el paciente nos indica que ve la línea más nítida del 1 y del 7, vamos a tomar el número menor, que en este caso sería 1, y multiplicarlo por 30, es decir, 30. Y vamos a ubicar el cilindro en el eje correspondiente, es decir, pues 30 grados. Bueno, si el paciente vio las líneas de 1 o 2 más nítidas, entre el 1 y el 2, pues se colocará 1.5 y así sucesivamente. Si el paciente no ve ningún símbolo sobre la pantalla de proyección, se debe estar ante una excesiva miopización o la agudeza es inferior a la requerida para realizar dicha prueba. Si el paciente ve todas las líneas iguales de negras, significa que el defecto es esférico o el cilindro que tiene es suficiente. De lo contrario, adiciones lentes cilíndricos negativos hasta que el sujeto afirme que ve todas las líneas igualmente negras. Tenga en cuenta que si añadiendo estos lentes cilíndricos negativos para intentar compensar el astigmatismo, el paciente le indica que ve una línea más oscura que las otras, pero distinta a la inicial, entonces está ante una hipercorrección cilíndrica debido a que el astigmatismo ya está bajo compensado. Luego vamos a colocar de nuevo el optotipo de letras y vamos a ir desmiopizando en pasos de 0,25 dioptrías bajo masaje acomodativo hasta que el paciente alcance su mejor agudeza visual. Realizamos el mismo procedimiento para el ojo izquierdo, ocluyendo el ojo derecho. Tomamos la agudeza visual monocular y binocular y le anotamos el resultado de la fórmula esferocilíndrica en la historia clínica. Referencias y video de refuerzo. Y como apoyo tenemos un video de refuerzo. Muchas gracias.